¿Te imaginas visitar una zona arqueológica a tan solo unas cuadras del metro y lo mejor completamente gratis? Pues bienvenidos a la zona arqueológica de Mixcoac. Curiosamente, los secretos más grandes del pasado no suelen estar enterrados, sino ocultos a simple vista, muchas veces formando parte de nuestro día a día. A solo unos pasos del metro y con paisaje principal, el periférico de la Ciudad de México, existe una zona arqueológica que sobrevivió milagrosamente y se encuentra atrapada en la mancha urbana. Aquí se encuentra el templo de Mixcoatl, la serpiente de nube, un santuario sagrado donde los guerreros iban a rendir tributo antes de ir a cazar. Y lo más increíble de este rincón es que es completamente gratis, y a pesar de eso, miles de personas pasan diario al lado de él sin ni siquiera voltear a verlo. Generalmente creemos que este tipo de sitios están ocultos en medio de los bosques y las selvas, con accesos muy difíciles, pero este lugar se negó a morir. Hoy vamos a visitar la zona arqueológica de Mixcoac. Y para llegar solo tienes que caminar durante 400 metros después de salir del metro San Antonio de la línea 7. Eso sí, solo ten cuidado al cruzar la avenida porque hay mucho loquito. Nos encontramos en una zona que fue habitada desde la época teotihuacana, que fue muy importante religiosamente y que además fue muy importante para la Triple Alianza. La Triple Alianza fue una alianza política entre las tres ciudades más poderosas del Valle de México: Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, lo que hoy es Tacuba, la cual después de la derrota de Chalco comenzó con conquistas militares. Y aunque si bien ahorita no sabemos exactamente cuáles sean las fronteras de esta, se sabe que al menos llegaron hasta el oeste del istmo de Tehuantepec. Tenían además controlado todo el centro de lo que hoy es México, e inclusive se cree que llegaron más o menos a los límites con la República de Guatemala. Antes de esta, los pueblos del Valle de México sorprendentemente ya estaban sometidos al señorío de Azcapotzalco, aunque tras la muerte de Sutlatoani Tepaneca Tezosomoc comenzó una crisis política, la cual aprovecharon los mexicas, uniendo figuras clave para determinar de darle en la torre a Azcapotzalco, y se cree que llegaron a controlar más de 400 pueblos y 39 provincias. Aunque como todo gran reino, siempre hay desacuerdos y tensiones, por lo que cuando llegó Hernán Cortés se aprovechó de estos, comenzando a hacer alianzas con pueblos sometidos. Y bueno, la historia ya la sabemos. Como todas las zonas arqueológicas eran por etapas constructivas. Primero se construía una piedra, después se construía otra para quedar bien con los dioses y otra. Esta que vemos aquí ya fue la última. Igualmente, la mayoría de edificaciones del México prehispánico tienen otro edificio más antiguo debajo. Antiguamente los pueblos, en lugar de demoler, simplemente cubrían la estructura previa y añadían una nueva capa para ampliar el templo. ¿Pero por qué? Pues a mi parecer principalmente son 3 puntos. La primera es la ventaja estructural, ya que al tener varios edificios debajo, al final la estructura terminaba siendo sumamente sólida. Segundo, en muchos pueblos de esta región se creía mucho en la renovación cada cierto tiempo, por lo que al enterrar el edificio anterior y construir encima de él un nuevo, podía ser visto simbólicamente como poder, renovación espiritual y renacimiento hacia los dioses. Y por último, pero no menos importante, al igual que hoy en día, anteriormente siempre se intentaba quedar bien políticamente hablando, por lo que para superar a los antecesores, qué mejor forma de ampliar un templo, como el templo mayor en Tenochtitlan o en Chichén Itzá, ya que así pues demostrabas poder porque tenías la capacidad de hacer lo que ya estaba más grande, quedando bien con los dioses, con la gente. Lo que vemos aquí, la parte principal, es el templo dedicado a Mixcoatl, el dios de la caza. Y se conserva la pirámide principal y una que otra plaza. Se dice que antes de ir a cazar, porque aquí salía uno derecho a los valles y a las montañas que dan para el Ajusco, era muy importante que vinieran a pedir aquí, a este lugar. Venían danzantes, venía gente para hacer un panchangón pero macizo, y después de la fiesta y de hacer la ceremonia grande, ya, ahora sí, vámonos para cazar, ya con la bendición de Diosito. Mixcoatl, cuyo nombre significa serpiente de las nubes, se cree era el creador del fuego celeste, los hombres y la guerra, además de ser el dios asociado con la caza. Se dice que estaba fuertemente relacionado con la Vía Láctea, aunque no hay una razón exactamente del por qué, ya que la mayoría pueden ser simbólicas. En algunos lados se dice que él creó la Vía Láctea,
o que usó esta para guiar a los cazadores. Además de esto, en algunos lados se dice que era un gran líder, ya que guió a los toltecas, y gracias a él se fundó la gran ciudad de Tolán, lo que hoy conocemos como Tula, y que es probablemente un top 3 de las ciudades más importantes del México prehispánico. Y no solo eso, gracias a él conocemos a la representación del dios más popular de la cultura mexica, ya que se dice que Mixcoatl se enamoró de Chimalma, una mujer celeste, que era muy sabia, y gracias a su unión nació un niño destinado a cambiar el destino de los pueblos de Mesoamérica, Quetzalcoatl. Se dice que Mixcoatl lo preparó para resistir el poder y para traer sabiduría y compasión a los hombres, y gracias a esto prefirieron silenciarlo. También en muchos otros lados se representa como el Tezcatlipoca Rojo, uno de los creadores del universo. Continuamos. También este lugar fue muy sagrado porque estamos justo en las orillas del lago y aquí desembocaban parte de los ríos que venían de Coajimalpa, de Santa Fe, de todas esas zonas. Cuando todo esto era verde y sí había agua, pues aquí venían a nadar. Y bueno, pues no venimos solos, ya saben que seguimos en el mismo día, porque aquí nada más tenemos un día libre y pues ese día grabamos un chingo de cosas. Tomixcoatl en náhuatl se traduce directamente como víbora de las nubes. Así como en otros videos ya les he hablado de lo que es la influencia teotihuacana, que es como viene gente de otros sitios y se terminan inspirando en otros lugares para construir aquí, pues aquí se encontraron muchas vasijas de Ticomán y de Zacatenco, que es allá donde está el IPN y donde ahora están los talleres del metro. Era el paso para venir a Teotihuacán, entonces por eso se cree que esto estuvo relacionado de alguna manera con los teotihuacanos. Esto igual principalmente se debe a que en los inicios de Mixcoac eran un asentamiento teotihuacano, que es del 400 al 600 después de Cristo, y ya fue hasta mucho después cuando grupos de panecas y mexicas habitaron la zona. Como dato curioso, esta zona arqueológica permaneció cerrada durante 77 años, siendo explorada por poco más de 100. Y si te preguntas cómo es que se determina después de tanto tiempo qué grupo habitó en cierto lugar, es gracias a los fragmentos de cerámica y piezas que se van encontrando durante las excavaciones de este, ya que al hacer el cerramiento arqueológico te das cuenta que, por ejemplo, la cerámica parece más de un lado que de este, sumado a cosas que hacen los arqueólogos, que es ver cómo se encontró, qué tan abajo se encontró y más. Continuamos. Este lugar fue estudiado durante un siglo. En sí aparecen los mapas desde 1550, pero aquí al público no tiene mucho cabreo, fue poquito antes de la pandemia, en 2019. Y pues hoy lo podemos visitar totalmente gratis. La verdad es que uno pasa por aquí, como me andaba comentando el Hidro, y ni cuenta te das que aquí hay una pirámide. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Como bien dijimos al inicio, la mejor forma de ocultar un secreto siempre es tenerlo a la vista. Y aunque en la época prehispánica este sitio tampoco tenía fama de ser muy grande, hoy en día resulta curioso que quedó rodeado del periférico de la Ciudad de México. Pero como resumen rápido de todo lo que vimos en el video, más allá de estar al lado del periférico, Mixcoac nos tiene varios secretos. Como ya vimos, viene del náhuatl, que significa el lugar donde se venera la serpiente de nube, ya que su dios principal era Mixcoatl, el dios mexica relacionado a la caza y fuertemente relacionado con la Vía Láctea. Sabemos que los restos que estamos viendo son los más recientes, ya que como explicamos se construía por partes. Igualmente se sabe que aquí se encontraron piezas de alfarería con influencia teotihuacana de entre los años 600 y 400 después de Cristo. Después del esplendor teotihuacano, esta zona comenzó a ser habitada por los tepanecas alrededor del año 900 después de Cristo, y de no ser suficiente, posteriormente pasa a formar parte del señorío de Azcapotzalco, el cual es derribado por los mexicas, por lo que pasó a ser parte de la Triple Alianza, poquito antes de la llegada de los españoles. Y gracias a su ubicación geográfica, debido a que aquí bajaban muchos ríos y aquí estaba a la orilla del lago, terminó siendo un sitio muy importante. Realmente no era una ciudad gigante, sino un asentamiento periférico dedicado a la recolección, la caza y a rituales religiosos. Y finalmente en 1521, tras la conquista y al caer Tenochtitlan, este sitio fue arrasado, sus templos fueron destruidos, sepultados, y con el paso del tiempo la zona quedó completamente abandonada y cubierta por la tierra, además del crecimiento de la mancha urbana. Después de todo el despapalle de la conquista y el virreinato, sabemos que el sitio aparecía de forma sutil en mapas antiguos elaborados por ahí de 1550, aunque las noticias de su existencia llegaron hasta 1917. Los trabajos de recuperación arqueológica oficialmente comenzaron hasta 1920,
y las investigaciones y el rescate de este lugar han tomado prácticamente 100 años de manera ininterrumpida. Y aquí la verdad hay que aplaudirle a los arqueólogos que, a pesar del crecimiento de la mancha urbana, hicieron lo posible porque este lugar se mantuviera y fuera exhibido. Y he de decir que con la aparición de la línea 7 del metro debemos de pensar la cantidad de valiosas piezas que se encontraron. Y después de ser investigada por décadas y estar cerrada al público por 77 años, fue hasta 2019 cuando el INAH por fin decidió abrirla al público, y lo mejor, de forma gratuita. Hoy el sitio cuenta con una sala que es museo y puedes recorrer un poco sobre la historia de este lugar, la plaza ceremonial donde se veneraba al dios Mixcoac, unas plataformas y cuartos habitacionales. Este testigo de piedra rodeado de asfalto, tráfico y puentes vehiculares sigue negándose a pasar desapercibido. Una vez que vimos allá adentro, pues ya, aquí acabamos por hoy. Bye.